Y ahora sí, vamos a cambiar de tema. Pasó mucha cosa y fue todo muy rápido entre una detención que sorprendió a muchos, estamos hablando obviamente del exintendente Guillermo Besosi, con una imputación bien pronto también por parte de Fiscalía, la Fiscalía de Soriano, que generó mucha repercusión. Se le imputan 7 delitos de corrupción pública. Enseguida empezaron las reacciones, ¿no?, de los distintos protagonistas del sistema político, y hasta una propia declaración de inocencia del propio Besosi en conferencia de prensa. Hoy lo que realmente queríamos todos ver que era qué posición iba a tomar el Partido Nacional, su Comisión de Asuntos Políticos, su directorio, porque claro, todo esto pasa además en el marco, en el contexto de las carreras municipales. Entonces hay muchas aristas por ahí. Y lo que vuelve a instalarse una vez más es esta narrativa que cuestiona, por un lado, la Fiscalía y por otro, al sistema judicial. Hablando de valorar la democracia, bueno, de nuevo, no todas las cosas colaboran. Vamos a repasar hasta el momento la crónica de Telemundo con declaraciones del propio Guillermo Besosi. A ver. La policía sorprendió a Guillermo Besosi el jueves de mañana para detenerlo. Unas horas después, el exintendente de Soriano fue imputado por varios delitos de corrupción pública. En una conferencia que convocó para defenderse, el dirigente del Partido Nacional dijo que, si alguien quería hacerlo doler, lo logró. Lo hicieron, la verdad que lo han logrado. No sé bien cómo surge todo esto. No sé bien cómo termino en todo esto. Solo sé que soy inocente. Solo sé que yo no toqué nada. No cambié nada para mí. No gestioné nada a cambio de nada. Y eso tiene que quedarle claro a la sociedad y a todo aquello que me han apoyado durante tanto y tanto tiempo. En la conferencia, Besosi recordó que es político hace 26 años, aseguró que tiene vocación de servicio y que procura tener en ese ámbito las mejores costumbres. Recordó que su padre siempre le decía que había que agradecer todo lo que Soriano les había dado y habló del impacto de la noticia en su familia. Pienso que tengo que pedirle perdón a mi familia por ser político. A veces pienso si vale la pena. Porque al final son malas verdes que las maduras. Besosi contó que por su despacho circulan ediles de todos los partidos que hacen gestiones y se refirió a dirigentes que pedían dinero y que ahora se hacen los inmaculados, según dijo. Agregó que no le da vergüenza decir que tiene una tobillera electrónica y sostuvo que sigue creyendo en la justicia de Uruguay. Desde su casa, donde cumple con la prisión domiciliaria, hará la campaña electoral para la reelección. Voy a ser candidato. Desde acá de mi casa, porque 180 días tengo un rato para estar acá. La justicia luego dirá, y ahí están los abogados, si soy culpable de algo. Yo creo que no soy culpable de nada, pero de nada. Sí de una situación política. De a rato me siento un preso político. Me siento un preso político. Pero estamos en democracia, o sea que no me puedo sentir un preso político, ¿no? No puedo, no se podría decir eso. Pero realmente me han hecho sentir el fierro. El imputado cuestionó que la fiscal Estela Alciaturi deje la sede de Soriano después de haber tirado lo que él llamó semejante pedrada. Otro elemento que Besosi mencionó como llamativo fue que el jefe de policía cambió 2 días antes y que en la previa de su detención el Frente Amplio de Soriano expresó que había una crisis institucional en la intendencia. Bueno, obviamente la cosa viene un poco entreverada, ¿no? Porque además creo que son todos los temas convergen en la intendencia de Soriano, sin duda. Una investigación además en paralelo a esta, que arranca en el 2021 con un incendio en un salón municipal. Lo que ya sabemos, más de 30 personas ya pasaron por la justicia, algunos funcionarios de ADEOMS, o sea, de ADEOMS Soriano, algunos particulares, y estábamos concentrados ahí. Recuerdan que ese era lo que nos estaba llamando la atención, y de pronto, pum, aparece imágenes del exintendente que había dejado la intendencia para competir y presentarse a la nueva carrera municipal, detenido en su propia casa.
¿Qué de todo esto a priori puede señalarse como apurado, como injusto, que amerita realmente ser cuestionado el protocolo que se montó? Porque eso fue lo primero que apareció. Después también el propio Besosi dando una conferencia de prensa que merece otro análisis, porque algunos dicen que está siendo un imputado dando conferencia de prensa. Bueno, a ver, es un candidato, es una figura pesada dentro de lo que es la política, el sistema político, es quien iba a candidatearse o pretende seguirlo haciendo para las municipales. Capaz que eso no es, agarrarnos de eso es como el detalle menor. Vamos a lo grueso. Se le defiende... ni que hablar que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Eso es respetar el principio de inocencia, sin duda. Pero el problema es como lo está planteando ahora, por ejemplo, el Partido Nacional, porque tenemos la carta, podemos mostrarla al aire, la carta que surge a partir de la reunión de hoy, del directorio, que no deja tan supeditado el tema a si lo que se le está imputando a Besosi es cierto o no. Más bien es una carta que lo que insiste es en señalar o cuestionar, digamos, por desvíos procesales y discrecionalidad en los procedimientos, remitiendo a Fiscalía, a la Justicia, incluso a las filtraciones con motivación política. El partido dice que la confianza en el Poder Judicial y sus pronunciamientos, cuando son definitivos en la aplicación del debido proceso y las garantías, lo deben... Que lo deben rodear. Lo deben rodear, sí, bueno, pero se le cuestiona de alguna manera también en esto que está planteando en esta carta, ¿no? Arranca respaldando la trayectoria personal y pública del señor Besosi, a quien le asiste el estado de inocencia, y eso nadie lo duda. Y la candidatura. Y la candidatura, plenamente respaldando la candidatura. Bueno, creo que hay muchos aspectos aquí que señalar. ¿Qué dice la fiscal? ¿Qué dice la fiscal? Repasemos en un tape algunas de sus declaraciones posteriormente a todo este lío, ¿no?, que se viene armando y que se cuestiona además su detención. Yo no apuré nada y con eso, nada apuré. Con eso estaba escuchando a un legislador que decía, escucha hace 4 o 5 meses, ¿por qué no lo hizo ahora, que ahora dentro de unos meses hay una elección? Hace 5 meses había una elección nacional, hace 4 meses había un balotaje. Digo, en todas las ocasiones hubieras dicho lo mismo y hubieran responsabilizado a la Fiscalía de cualquier resultado adverso que obtuvieran, ¿tá? Porque esa es la técnica cuando uno no tiene más remedio que investigar a personas vinculadas al poder, sea del lado que sea. Entonces, otra, sí. Respecto a lo que usted decía, sí, si hubo apuro o no. Porque la razón por la que yo estoy hablando es porque le han faltado el respeto a una institución que yo represento y me sentí en la obligación de aclarar algunas cosas. La señora fiscal de corte había decidido este traslado, yo lo pedí hace 2 años, se lo pedí al doctor Gómez. El doctor Gómez me dijo, sí, cuando surja la vacante, eso va a pasar. Después cambió, por razones de salud de Gómez, la cabeza de la Fiscalía de Corte, y bueno, fui a pedirlo de vuelta, porque la fiscal de Corte no tenía por qué atarse a ese compromiso. Me explicó que cuando se produjera la vacante, ese traslado se iba a producir, y me lo explicó ya hace un par de meses, ¿tá? A mí me pareció que sería absolutamente irresponsable dejar una investigación de este tipo sin formalizar y entregarle un montón de documentos de medio metro de altura al fiscal que viene y bueno, manejate y arreglate como puedas. Bien, agregar también un comentario de la fiscal que sea, no con estas palabras, pero en definitiva, ella lo que nos plantea es, bueno, capaz que hay que revisar un poquito el concepto o la lógica que tienen las autoridades de hacer generosidad con el dinero público, ¿no? Porque cuando la lógica va más allá de lo que es lícito, tenemos o no que cuestionarlo.
Bueno, está haciendo el trabajo, ese es el trabajo que está haciendo Fiscalía. Si después está sesgada o no sesgada, si atiende casos y otros no, si la justicia le da celeridad a algunos y a otros no, es otro cantar. Pero podemos hacer el ejercicio de ver esto primero y después analizar otras cosas. Nos está acompañando William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay, que siempre, las últimas veces que ha venido, es por lo mismo, ¿no? Caso tras caso, lo primero que se hace es señalar la objetividad o la ecuanimidad de, primero, Fiscalía General de la Nación. Por eso está usted aquí invitado. Imagino que debe ser bastante agotador. Ahora, también le pregunto, ¿y no será caso de revisar alguna cosa? Porque siempre es la misma historia. Bueno, es siempre la misma historia. ¿Es culpa de la Fiscalía? Vamos a pensar, vamos a hacer este ejercicio de pensar qué es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Nos pusieron esta obligación con el nuevo código, con el que ya no es tan nuevo, de estar enfrente de la persecución penal. Y, a su vez, el país tiene una serie de delitos, contemplados en su mayoría en el Código Penal, que el Ministerio Público tiene que investigar y tiene que acusar, tiene que formalizar cuando hay evidencias. Cuando el Ministerio Público hace eso, los planteos que se hacen son planteos de coyuntura, de oportunidad, de protocolo, se ha dicho. Eso no está en ninguna normativa. La obligación que tiene un fiscal es investigar y cuando tiene evidencia, tiene que formalizar, salvo que se aplique el principio de oportunidad. En este tipo de delitos no corresponde aplicarse el principio de oportunidad. Entonces, la oficialidad de la acción es la que corresponde. El fiscal hace lo que debería hacer y cuando hace lo que debería hacer, surgen todos estos condicionantes. Aparece a las claras que no es en la actuación de la Fiscalía en donde está la puntualización. Ahora bien, la puntualización en el sentido de acusación, de desvíos, de discrecionalidades, de actuación malintencionada desde el punto de vista político, de persecución política hacia una persona o hacia una colectividad. Que alguien pueda entender, decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se imputó, parece que se equivoca el Ministerio Público, se equivoca la fiscal, se equivoca la policía. Eso es absolutamente entendible y hasta saludable en una democracia en donde se discurre una investigación penal o un proceso penal. Ahora, lo que está mal es que se acuse y que se acuse sin presentar evidencia. Si el día de mañana vienen estas personas y dicen, yo conozco que la fiscal, que el fiscal tal, que el equipo fiscal se reunieron con una colectividad... ¿El ex senador Charles Carrera fue imputado ya? ¿Cómo? ¿El ex senador Charles Carrera fue imputado ya? No fue imputado. Y acá se plantea, porque esto desde todos lados surgen, salen olas, ¿no? Cuando la fiscal solicitó el desafuero del fiscal, del senador Carrera, tenía que haber valorado la fiscal si era la oportunidad. Cuando el fiscal solicitó el desafuero del senador, del candidato Guido Manini Ríos, que después terminó siendo senador. Tenía que haber previsto esta situación. Cuando el fiscal Gómez en el año 2013... en términos de resolución y de celeridad. Pero yo le voy a esto. Cuando el fiscal Gómez en el año 2013 imputó al ministro de Economía en funciones del Frente Amplio, ¿tendría que haber previsto que era el ministro de Economía y no tendría que haber imputado? Cuando el fiscal Pacheco acusó al ex vicepresidente Raúl Sendic, lo mismo. Cuando el fiscal Diego Pérez pide la formalización de Sendoya, ¿tendría que haber previsto que podría haber sido nombrado director de Antel por el Frente Amplio en ese momento? ¿Tiene un fiscal que entrar en esas disquisiciones de coyuntura que tienen que ver con lo político y no lo que tiene que intervenir la Fiscalía? Parece a las claras que no. Y cada cual después va a entender que se le perjudica o se favorece a uno u otro lado según sea su conveniencia. No es la mirada que se tiene que ver respecto se tiene que tener respecto a la actuación de la justicia. Es si hay fundamentos o no para esa imputación. Y esa valoración, uno puede tener una visión determinada, pero se discute en un juzgado. Y eso es lo que se discutió en un juzgado y una jueza entendió que habían elementos para la formalización y que habían elementos para disponer la medida cautelar de prisión preventiva. Retomamos en instantes después de la pausa, ¿les parece? Les recuerdo antes que la vuelta a clases vino con todo en Vía Confort. Mirá,